Nintendo estaba en problemas. A principios de los 70 habían hecho una arriesgada apuesta por desarrollar el Laser Clay Shooting System, un costoso sistema de entretenimiento que tenía un gran potencial económico, solo para ser completamente aplastado por algo totalmente no relacionado. A medio planeta de distancia, los países árabes habían iniciado un embargo en ventas de petróleo a varios otros países, incluyendo Japón, que generó un caos absoluto en la economía japonesa y prácticamente destruyó el futuro financiero del proyecto. Las deudas acumuladas por la empresa eran tan grandes que muchos dentro de ellas temían que sus días estuviesen contados. Sin embargo, la salvación vendría de dos lugares poco esperados. El primero fue el Game & Watch, un dispositivo portátil del ingeniero en jefe de Nintendo, Gunpei Yokoi, y el segundo había sido Donkey Kong, un juego de arcade diseñado por el entonces desconocido Shigeru Miyamoto. Juntos, estos dos éxitos salvaron la empresa e impulsaron a Nintendo hacia una nueva era, dominada por juguetes y juegos técnicamente complejos. Pero desde el margen, un hombre observaba, y a medida que aumentaban los éxitos de sus compañeros, también aumentaba su ansiedad. Su nombre es Masayuki Uemura. Uemura era un ingeniero originalmente de Sharp Corporation que había sido robado por Nintendo y nombrado jefe del nuevo equipo de investigación y desarrollo TOS, una división dedicada al desarrollo de hardware. Este joven equipo ya había logrado algún éxito. El gigante japonés Mitsubishi, se acercó a ellos para desarrollar la serie Color TV Game, consolas domésticas de un solo juego, en la que Uemura había aprendido bastante sobre el diseño de productos. Pero el éxito de estas consolas se había visto eclipsado por el impacto colosal de Donkey Kong y Game & Watch, hasta el punto que los empleados de R&D2 se marchaban constantemente para trabajar en el prometedor equipo rival. Por un tiempo, Uemura se encontró con tan poco que hacer que simplemente se iba temprano a casa. Pero uno de esos días, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, tenía algo importante que decirle. Uemura, tenemos que... creo que se fue a casa. ¿Aló? Uemura, escucha, los videojuegos son definitivamente el futuro, pero tenemos que alejarnos de la reputación dudosa que tienen los sitios de arcade. La imagen de Nintendo se está arruinando. Lo que necesitamos son juegos tipo arcade en algún lugar más aceptable, como las salas de estar de la gente. Uemura podía sentir cómo aumentaba su nerviosismo. Las costosas consolas de tipo americano con cartuchos no habían hecho mucho clic en el público japonés y el mercado ya estaba saturado con modelos de un solo juego. Esto no sería fácil. Y al final Yamauchi soltó los dos detalles más importantes. Tenía que tener un precio de 10.000 yenes y estar listo a mediados del próximo año. Chaito. Por más irrazonable que fuera esta orden, era prácticamente la única oportunidad que tenía Uemura de no volverse completamente irrelevante a la compañía, así que decidió darle una verdadera oportunidad. A ver, entonces, esto de correr títulos arcade es un poco general, así que el objetivo se simplificó a poder correr Donkey Kong, el éxito arcade de Nintendo. Pero eso no hizo el desafío menos intimidante. Nintendo había licenciado sus hits arcade a muchos fabricantes de consolas y ordenadores antes, desde el Amstrad al Spectrum, muchos de los cuales eran máquinas que realmente eran poco capaces para esa tarea, aunque hay que admirar a alguno de estos programadores. Tienes que hacer cortes significativos en un port como este, y sin embargo, alguien en algún sitio eligió darle a Mario un culo bien definido. Hay que respetar eso. Podría decirse que la única conversión exitosa fue el de ColecoVision, que demostró la difícil naturaleza de esta tarea. Y encontrar a alguien que pudiera fabricar una CPU y un circuito integrado con esta capacidad a un costo tan bajo era difícil. Hoy en día, la tecnología de CPU vanguardista es tan compleja que literalmente hay un puñado de empresas en todo el mundo que fabrican casi todas las CPUs nuevas. Pero, por los 80, la tecnología de microprocesadores estaba pasando por un boom y muchas empresas tecnológicas intentaban entrar en el juego, especialmente en lugares como Japón. Sharp habría sido un socio ideal, ya que el propio Uemura había trabajado allí, pero paradójicamente Yamauchi inesperadamente prohibió cualquier colaboración entre Sharp y Nintendo para la nueva consola. Las razones no están claras, tal vez Yamauchi no quería que Nintendo dependiera demasiado de un socio, pero la parte mala es que todas las otras compañías a las que Nintendo se acercó básicamente botaban a Uemura de la sala a carcajadas cuando escuchaban los requisitos de precio y funcionalidad. Y justo cuando comenzaba a pensar que el proyecto se cancelaría por pura inviabilidad, la legendaria suerte de Nintendo atacó de nuevo. En japonés, una de las interpretaciones del nombre de Nintendo es "deja la suerte al cielo",
Algo así como trabaja duro y deja que tu suerte esté a los dioses. Y para Nintendo, el cielo parece estar a menudo de su lado. La empresa de fotocopiadoras e impresoras Raiko fue una de las empresas que inexplicablemente decidió lanzarse al negocio de fabricación de microprocesadores esperando una mina de oro. Millones fueron invertidos para crear su fábrica y la mina de oro se convirtió rápidamente en una pesadilla. La falta de contratos externos y la demanda interna baja por los chips de Raiko significó que rara vez la fábrica operaba más de un 10% de su capacidad. No es gratis tener grandes y costosas fábricas sin hacer nada, por lo que los ejecutivos de Raiko estaban desesperados por tener algo, lo que sea, para por lo menos mantener los costos de la planta pagados. Había llegado a sus oídos que Uemura de Nintendo estaba buscando una empresa para un gran pedido de microprocesadores, y los representantes de Raiko proactivamente se acercaron a Nintendo para obtener los detalles del producto. Una de estas personas era Hiromitsu Yaki, un ex empleado de Mitsubishi que había trabajado con Uemura durante el proyecto de la consola TV Game y, tal vez por desesperación, le aseguró a Uemura que sus requisitos absolutamente locos de un procesador capaz de ejecutar Donkey Kong a un mínimo precio era posible. Sin embargo, las propuestas de Raiko fueron inesperadas en varios sentidos. En pocas palabras, propusieron un diseño bastante estándar que divide la tarea entre dos partes principales: una CPU barata que interpretaría la lógica del juego y un PPU o unidad de procesamiento de imágenes que se encargaría de, poner gráficos en pantalla. Puedes ver por ti mismo la evidencia de esta naturaleza dual de la consola dentro de alguno de los primeros juegos sencillos del Famicom, donde puedes notar cómo el chip que contiene la lógica del juego y el que contiene los gráficos están literalmente conectados a diferentes mitades del cartucho. Por el lado del CPU, propusieron basar el producto en un MOS 6502, pero la cosa era que esta era una propuesta muy extraña. Pero para entender por qué, tenemos que tomar una pequeña lección sobre la historia temprana de las CPU baratas. Durante este momento había dos actores importantes a nivel mundial en la lucha por microprocesadores asequibles de 8 bits, el Zilog Z80 y el MOS 6502. El Zilog Z80 en particular había arrasado en la industria japonesa y era la CPU que impulsaba casi todos los grandes éxitos de los arcades japoneses: Pac-Man, Galaxia, Galaga, Donkey Kong Jr. Piensa un hit arcade japonés de la época y lo más seguro es que tenga un Z80 en su interior. Pero ese microprocesador no era el que Raiko quería usar. No. Querían usar el otro, el 6502. Eso significaba que Nintendo no tendría desarrolladores familiarizados con él y que tendrían que contratar a algunos en un país donde casi nadie que hiciera juegos sabía qué hacer con él. Y no podían reciclar ningún código o lógica de sus juegos de arcade, dificultando mucho más el proceso del porteo. Por el lado de Nintendo, puedes ver por qué aceptaron esta extraña propuesta. Prácticamente no tenían otras opciones para fabricantes. Pero ¿por qué Raiko insistió tanto en esta CPU que tenía desventajas tan claras? Y aquí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. La mayoría de mis historias de esta época provienen del volumen 2 de la historia de Nintendo del historiador de juegos Floren Gorges, en el cual dice que Raiko tenía la licencia exclusiva para el MOS 6502 y simplemente la usaron. Pero esta afirmación se encuentra con varios problemas cuando la escrutinizas. Según I Am Error de Nathan Altis, había muchas cosas sospechosas alrededor de la CPU del Famicom. Para empezar, la licencia de esa CPU era propiedad de una empresa que podía considerarse un competidor de Nintendo. MOS Technologies, la compañía que inventó este CPU, fue adquirida por Commodore en los años 70, una adquisición de la que se aprovecharon muchísimo para tener éxito con computadoras con precios muy agresivos que usaban esta CPU, incluido el legendario Commodore 64, que se convirtió en la base de una enorme industria de gaming. Más importante aún, el CEO de Commodore, Jack Tramiel, tenía interés significativo en impedir que los competidores japoneses eventualmente participaran en el mercado de juegos de Estados Unidos, habiendo ya tenido varios fracasos comerciales frente a competencia japonesa en otras industrias y, como algunos especulaban, impulsado en parte por un sentimiento anti-japonés después de la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que es difícil criticarlo con tan solo una lectura superficial de su biografía. Así que es difícil creer que Commodore y MOS hubiesen concedido su CPU a Raiko y, por lo tanto, aún no se ha encontrado ningún documento que indique explícitamente que MOS concedió la licencia del 652 a Raiko. A ver, sospechoso, sí. Pero nada de esto es impresionante. La verdadera sorpresa vino mucho después.
años después de que sucediera nuestra historia, cuando Nintendo finalmente comenzó a llevar sus consolas a Estados Unidos, la gente de Commodore sospechó que algo extraño estaba sucediendo e hizo que algunos de sus ingenieros investigaran. El programador del Commodore 64, Robert Russell, y uno de los ingenieros originales del 6502, Will Mathis, investigaron la consola de Nintendo e hicieron algunos descubrimientos interesantes. Desguazaron el chip de la NES hasta el núcleo y descubrieron que era exactamente un 6502 con una modificación importante. El módulo que permitía las operaciones decimales codificadas en binario estaba presente, pero desconectado del chip principal. Ok, vale. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, resulta que la ley que permitía que los diseños de los chips tuvieran derechos de autor se estableció en 1984, es decir, después del lanzamiento de este dispositivo. Eso significa que durante el tiempo que transcurre nuestra historia, si deseabas proteger legalmente un chip de copias, utilizabas una patente. Ahora, si le echamos un vistazo a alguna de las patentes del MOS 6502, la funcionalidad de operaciones decimales era una gran parte de su descripción. Entonces, eliminando esta funcionalidad, incluso de una manera tan cruda como simplemente desconectándola del módulo, era teóricamente suficiente para que Raiko y Nintendo evitaran una demanda de MOS. Pero las travesuras no se detienen ahí, porque todavía tenemos que hablar sobre el otro elemento principal del diseño, la unidad de procesamiento de imágenes. Una vez más, en el libro I Am Error, Nathan Alty señala que claramente el impresionante puerto de Donkey Kong en ColecoVision había dejado una impresión en Nintendo, ya que este chip tiene un parecido sorprendente en términos de funcionalidad con el procesador de visualización de video de Coleco, con el chip de Raiko teniendo funcionalidades clave y tablas de assets muy similares. Estaban estos ingenieros simplemente tomando inspiración de un sistema que sabían era casi capaz de realizar las tareas principales, o se estaba repitiendo aquí la sospechosa situación de la licencia del CPU. Es difícil saberlo, pero una cosa es segura: la posible infracción de los derechos de autor es solamente divertida cuando Nintendo es quien De cualquier forma, gracias a la desesperación de Raiko por poner en marcha su fábrica, le habían hecho una oferta a Nintendo que finalmente podía hacer que la idea imposible de Yamauchi fuera lo suficientemente viable. Pero Nintendo quería más. Uemura dejó las negociaciones claves al propio Yamauchi, quien audazmente pidió a Raiko que vendiera sus microprocesadores a solamente 2000 yenes la unidad. Para llegar a este absurdo nivel de precios, la producción de chips tendría que ser del orden de millones, un número que rara vez los sistemas de videojuegos lograban en Japón. Pero Yamauchi estaba dispuesto a apostar a lo grande y garantizar millones de unidades, y esto dejó a los ejecutivos de Raiko preocupados. Una vez más es Hiro Mitsuyagi, el ex empleado de Mitsubishi, quien les recordó a todos que las unidades de Nintendo del TV Game habían vendido al menos 1 millón de unidades, y que el Game & Watch era un fenómeno local en Japón. Y esto aparentemente fue suficiente para convencer a su jefe de aceptar la oferta. El proyecto tenía su fabricante. Para los juegos, el equipo de Uemura encontró inspiración en otro fenómeno que estaba tomando lugar en Japón. La revolución del Walkman había normalizado la idea y la estética de las cintas de cassette como unidades intercambiables de media, y Uemura originalmente pretendía que los juegos de Famicom tuviesen el tamaño exacto de un cassette para que la gente pudiera reutilizar los estuches de cassette comunes. Pero la limitación de costos en el tamaño de los pines eliminó esa idea. Casi todo lo demás del Famicom fue decidido por el equipo de Uemura tratando de ahorrar costos. Los controles estaban conectados a la consola directamente para ahorrarse en puertos, el cable se acortó para ahorrar en costos, e incluso el color era la opción más barata. ¿Tal vez? ¿Por qué la Famicom terminó siendo roja? Es sorprendentemente complicado y nadie lo sabe con certeza. Hay literalmente un montón de narrativas compitiendo sobre esto, así que simplemente hice un video solamente sobre ese tema, que es complementario e exclusivo de Patreon para no desviarme demasiado. Lo que fue una fuente importante de problemas fue el control. A ver, esto sucedió mucho antes de que surgiera cualquier estándar para controles. Los controles de consolas de esa época eran todos muy distintos, y la inspiración más cercana que tenía en mente la mayoría de los diseñadores de R y de 2 de Nintendo era el control de Atari. Pero este tenía varios problemas. El stick era costoso de construir y propenso a lastimar a alguien o romperse si se dejaba en el piso. Se necesitaba una alternativa mejor y más barata. Afortunadamente, la respuesta fue proporcionada a Uemura desde dentro de Nintendo. Su división rival, liderada por la actual estrella Nintendo Gunpei Yokoi, acababa de presentar una versión del Game & Watch del juego Donkey Kong, que introdujo un invento de Yokoi bastante interesante que permitía moverse cómodamente sin un stick. Era mucho más duradero y, lo más importante,
era mucho más barato de fabricar. A Uemura no le gustó la idea de pedirle ayuda a Yokoi, pero desesperado por cumplir con su fecha límite, ignoró su orgullo y le pidió que lo ayudara a implementar un mecanismo similar para su consola. Aquellos que han visto los videos anteriores de esta nueva serie encontrarán esto irónico, considerando que los roles se revertirían más adelante y que Uemura se negaría a ayudar a Yokoi con su proyecto del Game Boy. Pero ese es un video que ya hice, así que puedes verlo. De momento, es interesante cómo este D-pad se convirtió básicamente en uno de los estándares para videojuegos básicamente para siempre, sin grandes excepciones. Ay, coño, se me olvidó por completamente esto. ¿Por qué me sigues haciendo esto, Nintendo? ¿Por qué? Teníamos la gloria a nuestro alcance, nos faltaba esto. Al final, el equipo de Uemura había producido una milagrosa máquina en términos de características por el costo, aunque el precio final de la unidad llegó a 14.800 yenes, significativamente por encima de los draconianos 10.000 limitados por Yamauchi, pero lo suficientemente cerca para que Yamauchi lo aceptara y aprobara el producto para producción. Después de todo, era consciente que la consola se iba a vender con los márgenes más pequeños posibles por el simple hecho de hacerla barata y que la verdadera fuente de dinero serían los juegos. Uemura lo había conseguido. Todo lo que faltaba era un nombre. El término consola no había entrado realmente en el léxico japonés para ese momento, por lo que cualquier tipo de dispositivo que jugara videojuegos se llamaba una computadora. Y entonces, la esposa de Uemura tuvo una gran idea. Si PC significa computadora personal y este nuevo dispositivo es una computadora de juegos diseñada para la sala de estar para que la disfrute toda la familia, ¿por qué no computadora familiar? Se podría acortar a Famicom y sonaría bien. La historia detrás del nombre es con una pista interesante sobre la estrategia detrás de la consola. Uemura y su equipo eran muy conscientes de que para que su dispositivo funcionara debían encontrar una audiencia más allá de los niños de la familia. Esta filosofía también guió la selección de muchos de los primeros juegos para la consola, algunos de los cuales fueron elegidos estratégicamente para atraer a los padres. Y el nombre de Family Computer capturó precisamente esta intención muy bien. Nintendo había gastado mucho dinero en este desarrollo y Uemura estaba apostando toda su carrera a este movimiento, y con aliento agitado esperó escuchar de las ventas iniciales. La historia del Famicom se pone más compleja a partir de aquí. Pensarías, mirando hacia el pasado, que la historia de aquí solamente va en su vida y que Nintendo simplemente se convertiría en el icono que es hoy, pero hubo muchos giros inesperados que quizás pueda cubrir un episodio futuro de Low Spec Lore. Lo que tampoco pude cubrir en este episodio son los intentos de responder la pregunta de por qué el Famicom terminó siendo rojo. Esto parece simple en inicio, pero en la práctica involucra varias fuentes que se contradicen. Yamauchi siendo impulsivo y mucho humo de cigarro en la oficina. Así que lo que hice fue un video complementario para este episodio que puedes encontrar en el Patreon. Todo el trabajo que toma en hacer estos videos salir de forma simultánea en 2 idiomas es en parte el resultado de las contribuciones de ustedes en Patreon, donde los fondos van destinados a pagar el trabajo de personas como la artista de dibujo, el artista 3D, el traductor y mucho más, y garantizar que estos videos pueden seguir manteniendo su nivel de calidad y saliendo regularmente o incluso más rápido. Y el Patreon te da acceso a videos exclusivos bonus acompañantes de toda esta serie, cubriendo tópicos desde la historia del color del Famicom hasta la historia de la Game Boy Cámara y los secretos de diseño de la Game Boy Color. Así que como siempre, el futuro del canal queda en tus manos.